¿Quién fue Dios en primer lugar existente? Esta es una de las preguntas más profundas y desafiantes que podemos hacer. ¿Dios tiene un origen? ¿O es simplemente? ¿Qué significa eso? Hoy, exploraremos estos problemas de una manera que se meterá con su mente, lo invitará a reflexionar y tal vez transformaremos la forma en que comprende el universo, la vida e incluso su propio propósito. Piénselo. Si Dios es eterno, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede algo no comenzar? ¿Qué es más? ¿Qué era antes del comienzo de todo? Estas preguntas no son solo para teólogos o filósofos. Nos conectan con algo más grande, algo que está presente en cada ser humano. La búsqueda del significado, las respuestas, para comprender por qué estamos aquí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todo esto? Quizás se haya perdido, buscando un propósito o tratando de encontrar significado en tiempos difíciles de la vida. ¿Qué pasa si estas respuestas están vinculadas al origen de todo e incluso a Dios? Al ver este video, se sumergirá en reflexiones que lo ayudarán a expandir su forma de pensar, ver la vida de una manera más amplia e incluso tratar las dudas que a menudo nos paralizan. Aquí no solo especularemos. Explore las visiones de diferentes áreas, desde explicaciones espirituales y religiosas hasta ideas científicas y filosóficas que intentan descifrar lo que está detrás de este misterio. ¿El más importante? Hagamos esto juntos, con preguntas que te hacen pensar y al mismo tiempo te ayudan a encontrar nuevas respuestas dentro de ti. Si ya te has preguntado, ¿hay algo más grande guiando todo? ¿El universo realmente tiene un propósito? No importa si eres religioso, espiritualizado, ateo o simplemente curioso. Aquí serás invitado a reflexionar sin juicios, sin imposición, solo con el deseo de descubrir algo nuevo. Y aquí hay un beneficio directo. Cuando comienza a reflexionar sobre temas tan profundos, no solo expande su visión del mundo, sino que también fortalece su capacidad para lidiar con las incertidumbres y los desafíos cotidianos. Porque si el misterio del origen de Dios es tan complejo, y sin embargo, seguimos tratando de desentrañarlo, imagina lo que puedes aprender sobre ti y tu vida. Entonces, si está buscando respuestas, si desea comprender más sobre la esencia del universo, o simplemente desea explorar ideas que puedan transformar cómo ves todo lo que te rodea, este video es para ti. Permítete sumergirte en este viaje. Lo que viene puede cambiar su perspectiva para siempre. ¿Estás listo para obtener más información sobre el mayor misterio de la existencia? Comencemos. Cuando abrimos la Biblia, nos presentan inmediatamente a un Dios que ya existió en primer lugar. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Es fascinante observar que el texto no intenta justificar o explicar de dónde vino Dios. Él simplemente está allí, ya activo, creando, estableciendo. Esto se debe a que la Biblia no presenta a Dios como algo que necesita un origen, sino como el punto de partida de todo lo que existe. Para comprender mejor lo que Dios significa ser eterno, veamos el 90 Salmo 2. Antes de que nacieran las colinas y formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Aquí, el salmista reflexiona sobre la eternidad de Dios como algo más allá de nuestra comprensión. Antes de que existiera algo, montañas, mares, cielos, Dios ya era. Se describe como un ser que trasciende el tiempo, no limitado por el pasado, el presente o el futuro. Otro ejemplo significativo es en Éxodo 3:14, cuando Dios revela su nombre a Moisés en el arbusto ardiente. Moisés pregunta quién es, y Dios responde, soy lo que soy. Esta declaración es poderosa porque revela que Dios depende de nada de existir. Él es autoexistente, completo en sí mismo, y esta es una característica exclusiva de Él. No fue creado, ni comenzó a existir en algún momento, Él es simplemente. A medida que reflexionamos sobre la eternidad de Dios, nos damos cuenta de que no está apegado a nuestras limitaciones humanas. Somos criaturas de tiempo. Vivimos en una línea cronológica. Nacemos, crecemos,
experimentamos momentos y nos dirigimos hacia un fin. Pero Dios está fuera de esta línea. No solo observa el comienzo, el medio y el final, los creó. Dios no se limita durante días, años o siglos, porque es más grande que el tiempo. Esta verdad se evidencia en Isaías 57:15, lo que dice: porque así dice lo superior, lo sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Dios habita en la eternidad. No solo existe en Él la define. No necesita un espacio para existir, porque es omnipresente. No hay lugar donde Dios no esté, y no hay tiempo en el que no es lo mismo. Otro punto importante es que Dios es completamente autosuficiente. Esto significa que no necesita nada o nadie para ser quien es. A diferencia de nosotros, que son cosas de tantas cosas: aire, comida, relaciones, propósito. Dios no necesita nada de esto. Él está completo en sí mismo. En el capítulo de Hechos 17 años, Pablo predica a Dios a los atenienses y dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, no habita en templos hechos por manos humanas. No es servido por manos humanas, según sea necesario. Ser de algo, porque Él mismo les da vida a todos, su aliento y las otras cosas. Esta declaración muestra claramente que Dios no es como ídolos o dioses imaginados por el hombre. No necesita nada que podamos ofrecer, pero aún así decide relacionarse con nosotros por amor. Además de ser eterno y autosuficiente, Dios también no cambia. Nunca cambia. En el capítulo 3 de Malaquí, versículo 6, declara: yo, el Señor, no cambia. Esto es profundamente significativo porque significa que el carácter de Dios permanece constante. No cambia su estado de ánimo, no evoluciona ni retrocede. El mismo Dios que ha creado los cielos y la tierra es el mismo que opera en nuestras vidas hoy. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, como los Hebreos 13:8 nos recuerdan. Finalmente, la Biblia deja en claro que Dios no necesita un origen, porque Él es el origen. Él es el creador de todo lo que existe, desde las galaxias más distantes hasta los detalles más íntimos de nuestras vidas. En el capítulo de Apocalipsis, 21 años, el versículo 6, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el comienzo y el final. Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego, que simboliza que Dios está presente en todo, desde de principio a fin, y cada detalle entre estos puntos. Reflexionar sobre lo que revela la Biblia sobre Dios nos ayuda a comprender la grandeza de nuestro Creador. No es limitado como nosotros. No fue hecho por nadie. Él es la base de todo, y esto nos da una base sólida para nuestra fe. Si Dios es eterno, Él tiene el control. Ha visto el futuro y sabe exactamente cómo llevar a cabo nuestras vidas. Si Dios es autosuficiente, significa que nada puede sacarte de tu trono. No depende de nosotros, pero incluso entonces, eliges amarnos e incluirnos en tus planes. Y si Dios no cambia, podemos confiar en que sus promesas nunca fallarán. Dios es eterno, y esto no es solo una característica, es una invitación a vivir completamente confiando en su poder, amor y sabiduría. Después de todo, ¿quién mejor para guiar nuestras vidas que el que nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final? Antes de que hubiera cielos, tierra, estrellas o cualquier rastro de materia en el universo, Dios ya estaba. Esta es una de las verdades más profundas e intrigantes que encontramos en la Biblia. Es difícil para nosotros, los seres humanos limitados por el tiempo y el espacio, concebir la idea de algo o alguien existente antes de tiempo. Pero esto es exactamente lo que nos enseñan las Escrituras. Dios no solo existió antes de la creación, sino que ya estaba lleno, perfecto y completo en sí mismo. Uno de los misterios más extraordinarios sobre quién era Dios antes de la creación está en la Trinidad. La Biblia revela que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un Dios. En el capítulo de Juan 17 años, versículo 5, Jesús reza al Padre y dice: y ahora, Padre,
me glorifica incluso con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Aquí vemos que, antes de que se resucite todo, el Padre y el Hijo ya estaban en perfecta comunión, compartiendo gloria, amor y unidad. Esta relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la base de toda existencia. Dios no creó el mundo porque estaba solo o incompleto. Por el contrario, ya estaba completamente satisfecho en la comunión divina de la Trinidad. El amor, que es la esencia de Dios, como vemos en el capítulo 4, el versículo 8, ya fluía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de que existiera un ser humano. Si Dios es amor, como dice la Biblia, significa que siempre ha amado. ¿Pero a quién amaba antes de la creación? La respuesta está en la Trinidad misma. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, y el Espíritu Santo era la expresión de este amor en acción. Este amor eterno es la razón por la cual Dios creó el universo. No creó porque necesitaba algo para llenar un vacío. Creó como una expresión de su amor desbordante. En Efesios, capítulo 1, versículo 4, Pablo nos revela que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Esto significa que incluso antes de crear el universo, Dios ya tenía un plan para nosotros. Él ya nos conocía, ya nos amaba y ya quería que fuéramos parte de su familia. Esto nos da una perspectiva maravillosa. Incluso antes de que existiera el clima, Dios ya era amado por Dios. Otro aspecto importante sobre quién era Dios antes de la creación está relacionado con su gloria. Dios es glorioso en esencia. No necesita que nadie ni nada sea glorioso. En el capítulo de Isaías 42, versículo 8, Dios declara: Yo soy el Señor. Este es mi nombre. No daré a otra mi gloria, ni mi honor a las imágenes talladas. La gloria de Dios es intrínseca a quien es. Antes de la creación. Esta gloria ya existía completamente. Cuando Dios creó el universo, no hizo esto para aumentar su gloria, sino para manifestarlo. El universo es como un lienzo en blanco donde Dios pintó su obra maestra, revelando quién es. En el capítulo 1 de Romanos, 20 versos, Pablo escribe que los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto claramente desde la creación del mundo, siendo entendidos a través de cosas creadas. La creación, por lo tanto, es una expresión visible de la gloria invisible de Dios. Antes de crear el mundo, Dios ya tenía un plan perfecto. En el capítulo de Apocalipsis 13, versículo 8, vemos que el Cordero ha sido asesinado desde la fundación del mundo. Esto significa que incluso antes de crear a Adán y Eva, antes de que el pecado ingrese al mundo, Dios ya sabía lo que haría para redimir a la humanidad. Este plan eterno muestra que Dios no está atrapado por sorpresa. Ya sabía todo lo que sucedería. Cada elección, cada error, cada redención. Creó el universo con un propósito eterno: revelar su amor, su gracia y su gloria. Este propósito eterno se resume en los Efesios, capítulo 3, versículos 10 y 11. La intención de esta gracia era que ahora, a través de la Iglesia, el multiforme de Dios era conocido por los principados y poderes en las regiones celestiales, de acuerdo con el propósito eterno que ha hecho en Cristo Jesús nuestro Señor. Sabiendo que Dios era completo, amoroso y glorioso, antes de que la creación nos brinde una tremenda seguridad. Esto significa que no creó por necesidad, sino por elección. No nos ama porque nos necesita, pero porque decidió amarnos. No depende de nuestra adoración para ser Dios, pero nos invita a adorarlo porque nos transforma. Además, comprender que Dios ya tenía un plan antes de que la creación nos muestra que Él tiene el control de todas las cosas. Nada en nuestras vidas es por casualidad. Él ya conocía todos los detalles de nuestra historia y quiere que seamos parte de su propósito eterno. Antes de la creación, Dios era todo lo que siempre ha sido y siempre será: amor, gloria, sabiduría, santidad y poder. No necesita tiempo, espacio o materia para ser quien es. Él es el yo soy.
el Dios eterno que nos amaba desde antes del comienzo de todo. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿cómo responderás a este Dios que te conoció y te amó incluso antes de crear el mundo? Uno de los aspectos más fascinantes y complejos de Dios es su relación con el tiempo y el espacio. Para nosotros, el tiempo y el espacio son como la estructura de todo lo que sabemos. Estamos constantemente midiendo el tiempo, años, meses, días, segundos. Vivimos en un espacio físico, delimitado por paredes, bordes e incluso en el horizonte que nuestros ojos pueden lograr. Pero Dios está más allá de todo esto. No solo creó tiempo y espacio, sino que también los trasciende por completo. Cuando pensamos en el tiempo, podemos imaginarlo como una línea continua que avanza sin parar. Pero esta línea solo existe porque Dios lo creó. En Génesis, capítulo 1, versículo 1, leemos: Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta frase marca el comienzo de los tiempos. Antes de eso, no había principio, porque el tiempo simplemente no existía. Dios, en su eternidad, dio lugar al tiempo cuando creó el universo. Esto nos lleva a una verdad profunda. Dios no está limitado por el tiempo. No vive dentro de la línea de tiempo, como nosotros. Experimentamos la vida lineal, un momento a la vez, pero Dios ve el comienzo, el medio y el final al mismo tiempo. En el capítulo de Isaías 40 y el versículo 10, declara: Anuncio el final desde el principio, ya que la antigüedad de lo que está por venir. Digo, mi propósito seguirá de pie, y haré todo lo que me agrada. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro son igualmente visibles. Él ve la creación del mundo y el regreso de Cristo como si estuvieran sucediendo ahora. Esto es incomprensible para nosotros, pero al mismo tiempo nos da un gran consuelo. Significa que nada se escapa del control de Dios, porque Él ya sabe el final de todas las cosas. Justo cuando Dios creó el tiempo, también creó espacio. En el capítulo 1 del Génesis, cuando leemos que Dios creó los cielos y la tierra, estamos viendo el origen del espacio físico. Antes de eso, no había altura, ancho o profundidad. No había planetas, estrellas o galaxias. Todo esto fue creado por Dios, y Él es más grande que su creación. En Kings, capítulo 8, versículo 27, Salomón, al dedicar el templo, hace una declaración impactante. Pero Dios vivirá en la tierra. Los cielos, incluso los cielos más altos, no pueden contenerte. Este templo que construí. Este pasaje nos recuerda que Dios no se limita al espacio. Incluso si habita con nosotros, está más allá de cualquier ubicación física. Dios trasciende el espacio porque es ubicuo. Está en todas partes al mismo tiempo. El Salmo de Cientos de 39 expresa esto magníficamente. ¿Dónde podría escapar de tu espíritu? ¿Dónde podrías escapar de ti? La presencia. Si subo a los cielos, estás allí. Si hago mi cama en la tumba, tú también. Esta omnipresencia no significa que Dios esté diluido en todas partes, como si fuera parte del universo. En cambio, significa que Dios está completamente presente en todas partes. No necesita viajar o moverse para estar con nosotros, Él es simplemente. Esto es maravilloso porque nos garantiza que no importa dónde estemos, nunca estamos fuera del alcance de Dios. Mientras Dios es eterno, nuestro tiempo es limitado. James capítulo 4, 14 versos, describe nuestra vida como un vapor que aparece por un momento y pronto se disipa. El tiempo humano es corto, frágil e incontrolable. No podemos volver al pasado, no podemos acelerar el futuro y apenas podemos vivir el presente. Pero Dios, en su eternidad, no está apegado a estas limitaciones. Se llama Alfa y Omega, el comienzo y el final. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Esto nos muestra que incluso si nuestra existencia es breve, estamos en manos de un Dios eterno que nos guía perfectamente. El impacto de la relación de Dios con el tiempo y el espacio en nuestras vidas. El hecho de que Dios está más allá del tiempo y el espacio tiene profundas implicaciones para nosotros. Primero,
Esto significa que siempre está presente en nuestras vidas, sin importar dónde estemos o en qué situación nos encontramos. Estaba con nosotros en el pasado, está con nosotros en el presente y estará con nosotros en el futuro. Además, porque Dios ve el final desde el principio, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto. A menudo estamos tentados a dudar o desesperar cuando no entendemos los eventos que nos rodean. Pero Dios, que ha visto el final de la historia, está trabajando para cumplir con sus propósitos. El capítulo 8 de Romanos, versículo 28, nos recuerda: sabemos que Dios actúa en todas las cosas por el bien de aquellos que lo aman, de aquellos que fueron llamados de acuerdo con su propósito. También es reconfortante saber que debido a que Dios está más allá del espacio, nunca nos deja. Incluso si nos sentimos solos o aislados, la presencia de Dios nos rodea. No hay lugar tan distante o oscuro donde no puede alcanzarnos. La relación de Dios con el tiempo y el espacio nos lleva a una profunda admiración y confianza. No solo creó todo, sino que es sobre todo Él ve el pasado, el presente y el futuro en perfecta armonía, y su presencia llena cada rincón del universo. Por lo tanto, cuando enfrentamos tiempos difíciles, podemos descansar en la certeza de que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él ya conoce el final de nuestra historia y está con nosotros en cada paso del camino. Él es el Dios eterno, omnipresente y soberano, por lo que podemos confiar en Él por completo. Después de todo, ¿quién mejor para cuidarnos que el que creó tiempo y espacio y reina por encima de ellos? La pregunta del origen de Dios es, sin duda, una de las preguntas más profundas que los seres humanos pueden hacer. Cuando tratamos de entender quién es Dios, enfrentamos límites naturales de nuestra mente, ya que estamos apegados a los conceptos de tiempo, espacio y causalidad. Por lo tanto, al reflejar filosóficamente sobre el origen de Dios, debemos entender que estamos lidiando con algo que trasciende completamente lo que podemos explicar o imaginar. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esta es una pregunta común y lógica desde la perspectiva humana, ya que todo lo que sabemos en el mundo físico tiene un origen. Sabemos que las cosas no salen de la nada. Una casa necesita un constructor, un reloj necesita un relojero, e incluso las partículas más pequeñas del universo obedecen causas y efectos. Sin embargo, Dios no pertenece al mundo creado. Es eterno, infinito y autosuficiente. Un concepto filosófico que ayuda a responder esta pregunta es el de la primera causa. Este argumento, defendido por filósofos como Thomas Aquinas, afirma que todo lo que tiene un comienzo necesita una causa. Sin embargo, debe haber algo o alguien que sea la primera causa de todo, algo que no ha sido causado por nada más que simplemente existe. Esta primera causa es Dios. De esta manera, Dios es diferente a todo lo que sabemos, porque no tiene comienzo. No fue creado, Él es simplemente. Mientras leemos en el capítulo 3 de Éxodus, versículo 14, Dios se presenta como «Yo soy lo que soy». Esta declaración revela que su existencia depende de cualquier cosa fuera de ella. No es un ser creado, sino el creador de todo lo que existe. Cuando reflexionamos sobre la eternidad de Dios, enfrentamos un desafío. Somos seres finitos tratando de entender algo infinito. Para nosotros, el tiempo es lineal. Hay un pasado, un regalo y un futuro. Pero para Dios, el tiempo no es una línea. Está fuera de tiempo, viendo todo al mismo tiempo. Filosóficamente, esto significa que Dios es un ser atemporal. Es eterno, no porque vive para siempre en el tiempo, sino porque existe fuera del tiempo. El tiempo es una creación de Dios, al igual que el espacio y la materia. Esto es difícil de entender para nosotros. Debido a que nuestra experiencia está profundamente vinculada al tiempo, esperamos para el futuro, recordamos el pasado y vivimos en el presente. Dios, sin embargo, no espera o recuerda. Él está eternamente presente. Otro punto filosófico importante es la idea de que Dios es un ser necesario. En el universo, todo lo que existe es contingente, es decir,
depende de algo que exista. Por ejemplo, un árbol necesita agua, tierra y luz solar para crecer. Un edificio necesita materiales y trabajos humanos para construir. Nada en el universo es completamente independiente. Por otro lado, Dios es el único ser necesario. Depende de nada de existir. Su existencia es parte de su propia naturaleza. Esto es lo que lo hace único e incomparable. Si todo lo que existe depende de algo para su origen, debe haber un ser que sea el origen de todo, y este ser es Dios. Algunas personas intentan abordar el tema del origen de Dios a través de la ciencia, pero es importante comprender que la ciencia y la teología tratan con diferentes áreas. Ciencias. Estudias el universo creado, las leyes de la física, la biología, la química. Ella trata de explicar cómo funcionan las cosas y cómo se han desarrollado con el tiempo. Sin embargo, la ciencia no puede explicar lo que está fuera del universo creado. Por ejemplo, la teoría de Big Bang sugiere que el universo tuvo un comienzo, un momento en que todo comenzó a existir. Pero, ¿qué causó el Big Bang? ¿Qué fue antes que él? Estas son preguntas que la ciencia no puede responder por completo. Aquí es donde entra la filosofía y la teología, señalando a Dios como la primera causa, el creador del universo. Dios está fuera del alcance de las herramientas científicas porque es el creador de todos esos estudios de ciencias. No es parte del universo. Él es su autor. Esta distinción nos ayuda a comprender por qué las preguntas sobre el origen de Dios no tienen sentido, porque Dios no está apegado a las reglas que gobiernan el universo creado. Cuando reflejamos filosóficamente, nos damos cuenta de que la idea de un Dios eterno tiene más sentido que la idea de un universo sin Dios. Sin Dios, sería imposible explicar de dónde existe todo lo que existe. ¿Cómo podría el universo, con toda su complejidad y orden, simplemente surgir de la nada? La Biblia nos da una respuesta clara. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios es el origen de todo, y esto nos lleva a una comprensión profunda de su soberanía. No es solo el creador, Él es el partidario. Él mantiene todas las cosas existentes, porque sin Él, nada podría continuar. Pensar en la eternidad de Dios y su existencia como la primera causa cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Si Dios es eterno, significa que no le sorprende nada. Ha visto el futuro, ya conoce cada detalle de nuestra historia y tiene un plan perfecto. Esto nos da confianza para enfrentar el presente, sabiendo que nuestras vidas están en manos de un Dios que está sobre todo. Además, la eternidad de Dios nos recuerda que nuestra existencia no es una coincidencia. Somos parte de un plan más grande, diseñado por un Dios infinito que nos ama y nos llama a una relación con Él. Reflejar filosóficamente sobre el origen de Dios no es solo un ejercicio intelectual. Es una invitación para adorarlo y confiar en Él. Él es la primera causa, el ser necesario, el Dios eterno que creó todas las cosas y sostiene cada detalle del universo. Cuando entendemos que es mayor que el tiempo, el espacio y nuestra lógica humana, nos llevan a una actitud de humildad y reverencia. Después de todo, ¿quién mejor para guiar nuestras vidas que el Dios que siempre ha sido y siempre será? Cuando nos encontramos con el misterio de Dios, su eternidad, su asumir y el hecho de que trasciende el tiempo y el espacio, nuestra mente puede luchar para entender. Pero es exactamente cuando aceptamos estos misterios que nuestra fe se vuelve más fuerte. La Biblia nos enseña que no todo sobre Dios puede explicarse o entenderse completamente, pero esta no es una razón para dudar. Por el contrario, es una invitación a confiar en Él. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, leemos: Ahora, la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Esta definición es importante porque reconoce que la fe va más allá de lo que podemos ver o probar. Cuando tratamos con el misterio de Dios, estamos tratando con algo que no encaja dentro de la lógica humana, pero de todos modos nos llama a creer. Por ejemplo,
La idea de que Dios no tenía inicio ni final desafía nuestra comprensión. Estamos acostumbrados a verlo todo comenzando y terminando, desde la vida de una persona hasta las estaciones. Sin embargo, la eternidad de Dios nos recuerda que es diferente a todo lo que sabemos. Esto puede parecer desconcertante, pero también nos da la paz. ¿Por qué? Porque significa que Dios no cambia. Él es eterno e inmutable, como se declara en el capítulo 3 de Malachi, versículo 6. Yo, el Señor, no cambia. Al aceptar que Dios es más grande de lo que podemos entender, sonido. Los recuerdos de nuestra propia limitación. En el capítulo de Isaías 55, los versículos 8 y 9, Dios dice: Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como el cielo son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que tus caminos, y mis caminos pensamientos más altos que tus pensamientos. Estas palabras nos enseñan que Dios no es como nosotros. Él ve lo que no podemos ver, entiende lo que no podemos entender y actuar de manera que a menudo no podemos explicar. Reconocer esto nos ayuda a cultivar una postura de humildad. En lugar de tratar de encajar a Dios en nuestras ideas limitadas, aprendemos a adorarlo por lo que Él es: un Dios infinito, poderoso e incomparable. Cuando aceptamos que Dios es un misterio, comenzamos a confiar más en su soberanía. Después de todo, si es eterno, inmutable y todopoderoso, significa que tiene el control de todas las cosas. Incluso cuando enfrentamos situaciones que no entendemos, podemos descansar con la certeza de que Dios sabe lo que está haciendo. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Job. En respuesta, Dios no explicó los detalles de su plan, sino que reveló su grandeza. En el capítulo de Job 38, Dios pregunta: ¿Dónde estabas cuando lancé los terrenos de la tierra? Respóndame, si sabes tanto. No se pidieron a estas preguntas que humillaran a Job, sino que le recuerden que Dios es soberano y que sus formas están más allá de la comprensión humana. Al final, Job respondió con humildad y fe: Reconozco que para ti nada es imposible y que ninguno de tus planes puede estar frustrado. Cosas tan maravillosas que no pude entender. Capítulo de trabajo. 40, versículos 2 y 3. El misterio de Dios no alejó a Job, pero lo llevó a confiar más profundamente. Saber que Dios es más grande de lo que podemos imaginar también transforma nuestra vida de oración. Cuando rezamos, no estamos hablando con alguien limitado o falible. Estamos hablando con el Creador del universo, el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Esto nos da confianza para entregar nuestras preocupaciones a Él, incluso cuando no entendemos cómo actuará. El capítulo 4 de los Filipenses, los versículos 6 y 7, nos alienta: No parezcan ansiosos por nada, sino en todo, por la oración y las súplicas, y con el día de acción de gracias, presentan sus solicitudes a Dios. Y la paz de Dios, que excede toda comprensión, mantendrá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz que excede toda comprensión es un reflejo directo del misterio de Dios. Incluso cuando no sabemos cómo resolverá nuestros problemas, podemos confiar en que tiene el control. Uno de los mayores impactos de aceptar el misterio de Dios es que nos lleva a adorar. Cuando reconocemos que Dios es tan grande que no podemos entenderlo completamente, nos llevan a exaltarlo. En el capítulo de Romanos 11, versos de 33 a 35, Paul expresa esto magníficamente: Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué inquietables juicios e inquietables sus caminos. ¿Quién conocía la mente del Señor? ¿O quién era su consejero? ¿Quién le dio algo para que Él pueda recompensarlo? Porque Él, para Él y para Él son todas las cosas. La adoración nace cuando reconocemos que Dios es mayor que nuestros problemas, mayor que nuestras dudas y más que nuestra comprensión. Finalmente, comprender el misterio de Dios afecta directamente nuestra forma de vida. Cuando aceptamos que es eterno y soberano, vivimos con más confianza, coraje y propósito.
Sabemos que nuestra vida está en manos de un Dios que nunca falla. También aprendimos a dejar de lado la necesidad de tener todas las respuestas. En lugar de tratar de controlar todo, descansamos en el hecho de que Dios tiene el control. Como Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6 dicen: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus caminos. El misterio de Dios no es un obstáculo para la fe, sino una base para ello. Al aceptar que Dios es incomprensible en su totalidad, nos llevan a confiar más profundamente, a rezar con más fervor y adorarlo con más pasión. Él es un Dios, así que nunca podemos entender por completo, pero tan cerca que podemos conocerlo en persona. Y es en esta paradoja, de un Dios incomprensible que nos ama profundamente, que encontramos fuerza para vivir una vida de fe. Después de todo, ¿quién mejor para guiar nuestras vidas que el que es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar? Comprensión, incluso de manera limitada, la eternidad de Dios no es solo una reflexión teológica o filosófica. Es algo que transforma profundamente la forma en que vivimos. Saber que Dios es eterno, soyutount y soberano cambia nuestra perspectiva en el tiempo, las dificultades de la vida e incluso nuestro propósito. Más que eso, esta verdad nos ayuda a caminar con más confianza, esperanza y adoración. Dios eterno, nuestra seguridad en tiempos de incertidumbre. Vivimos en un mundo inestable, donde los cambios inesperados pueden sacudir nuestras vidas. Los planes fallan, las relaciones se desgastan, las economías entran en crisis e incluso nuestra salud puede sorprendernos con desafíos. Sin embargo, Dios es diferente de todo esto. Él es eterno, y su constancia es una base sólida en medio de las inestabilidades de la vida. En 90 Salmo, el versículo 2, leemos: antes de que nacieran las colinas y formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Esta verdad nos recuerda que Dios siempre ha sido y siempre será lo mismo. No se ve afectado por los cambios del mundo o los problemas que enfrentamos. Incluso cuando todo lo que nos rodea parece estar fuera de control, Dios sigue siendo soberano, inmutable y fiel. Cuando confiamos en un Dios eterno, encontramos la paz en medio de las tormentas. El capítulo 4 de Filipenses, el versículo 7, habla sobre la paz de Dios, que excede toda comprensión. Esta paz proviene de la certeza de que incluso si no sabemos qué nos reserva el futuro, Dios ya lo sabe y tiene el control. La eternidad de Dios redefine nuestra relación con el tiempo. Una de las grandes bendiciones de comprender la eternidad de Dios es que transforma la forma en que vemos el tiempo. Muchas veces vivimos corriendo contra el reloj, tratando de lograr objetivos, resolver problemas y aprovechar al máximo cada momento. El tiempo parece ser un recurso limitado y precioso que nunca tenemos suficiente. Pero cuando entendemos que Dios es eterno, nos damos cuenta de que el tiempo está en sus manos. No está apresurado ni tarde. En el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 11, leemos: hizo todo lo apropiado para su tiempo. También puso el corazón del hombre que anhela la eternidad, aunque no puede entender completamente lo que Dios ha hecho. Esta perspectiva nos ayuda a reducir la velocidad, a confiar en el momento de Dios y vivir con un propósito. No necesitamos vivir ansiosos por el futuro o nos quedamos con el pasado. En cambio, podemos centrarnos en el presente, sabiendo que cada momento está en manos de Dios, que trabaja para nuestro bien. La eternidad de Dios da valor a nuestra existencia. A veces, al reflexionar sobre la inmensidad de la eternidad de Dios, podemos preguntarnos: si Dios es tan grande y eterno, ¿cómo puede preocuparse conmigo? La respuesta se encuentra en la propia esencia de Dios. Su eternidad no lo distingue de nosotros. Por el contrario, es lo que le permite preocuparse por cada detalle de nuestras vidas. Jesús nos recuerda esto en el capítulo 10 de Mateo, versos de 29 a 31, cuando dice que ningún gorrión cae al suelo sin que su padre lo supiera.
y que incluso el cabello de nuestra cabeza está numerado. El Dios eterno que creó el universo también conoce y lo ama de una manera íntima y personal. Saber esto nos da valor. No somos solo un punto en la línea de tiempo infinita de Dios. Somos su amada creación, parte del plano eterno que diseñó ante la base del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 4, leemos: porque Dios nos eligió en Él antes de la creación del mundo para ser santo y sin culpa en su presencia. Esto significa que a pesar de que es un Dios eterno e inmenso, nos ama profundamente y nos da un propósito. Todos enfrentamos dificultades, pérdidas y momentos de dolor. En estos momentos, es fácil sentirse abrumado o incapaz de ver una salida, pero la eternidad de Dios nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Paul, en 2 Corintios, capítulo 4, 17 y 18 versos, dice: para nuestros sufrimientos ligeros y momentáneos, nos están produciendo una gloria eterna que pesa más que todos. En lo que no se ve, lo que se ve es transitorio, pero lo que no se ve es eterno. Este pasaje nos recuerda que, por difícil que sean nuestras luchas, son temporales. Dios, que es eterno, está trabajando en nosotros algo más grande, algo que durará para siempre. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar, sabiendo que la eternidad nos espera. Saber que Dios es eterno también nos lleva a adorar. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, vemos a los seres celestiales alrededor del trono de Dios, proclamando sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, ¿quién era, quién es y quién debe venir? Cuando reflexionamos sobre la grandeza de Dios, su eternidad, la inmutabilidad y la soberanía, nos llevan a adorarlo. Es digno de todo honor y alabanza, no solo por lo que hace, sino por quien es. Nuestra adoración se vuelve más profunda cuando reconocemos que estamos relacionados con un Dios infinito, en poder, amor y gracia. Finalmente, comprender la eternidad de Dios nos reta a vivir con una perspectiva eterna. En lugar de centrarnos solo en las cosas terrenales, valoramos lo que, en el significado eterno, nuestra relación con Dios, nuestro impacto en la vida de los demás y nuestra caminata en obediencia a Él. Colosenses, capítulo 3, versículo 2, nos guía. Sigue pensando en cosas desde arriba, no en cosas terrenales. Cuando vivimos con esta mentalidad, nos damos cuenta de que todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Esto nos da un propósito y dirección porque sabemos que estamos invirtiendo en algo que durará para siempre. Comprender la eternidad de Dios no es solo un concepto teórico, es algo que cambia nuestra forma de vida. Esto nos da seguridad en tiempos de incertidumbre, nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, valora nuestra existencia, nos ayuda a enfrentar dificultades e inspirarnos a adorar y vivir con un propósito eterno. Dios no solo es eterno, sino que ha elegido incluirte en tu plan eterno. Y esta es una invitación a caminar con confianza, sabiendo que pase lo que pase, estás en manos del Dios que nunca tuvo un comienzo y nunca terminará. Hemos llegado al final de este viaje reflexivo y espiritual sobre el origen de Dios, y nos llevan a una sola y gran conclusión. Dios siempre ha sido y siempre lo será. Él es el yo soy, lo eterno, lo inmutable, la base de todas las cosas. Todo lo que hemos visto hasta ahora, su eternidad, su relación con el tiempo y el espacio, su autosuficiencia y soberanía, nos lleva a un punto crucial. El misterio de Dios no solo nos impresiona, sino que también nos transforma. Primero, la eternidad de Dios nos enseña humildad. Se nos recuerda que es infinitamente más grande que nosotros. En el capítulo de Isaías 40, versículo 28, el profeta dice: El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. No está cansado ni agotado. Su sabiduría es insondable. Cuando aceptamos que Dios está más allá de nuestro entendimiento, reconocemos nuestra dependencia de Él y encontramos la paz al saber que no necesitamos entender todo, pero podemos confiar completamente en nuestra sabiduría,
y amabilidad. Además, comprender que Dios es eterno nos lleva a una confianza inquebrantable. No cambia, no se ve afectado por el tiempo y no se sorprende por los eventos del mundo. Al tratar con las incertidumbres, Dios ya conoce el futuro. Esto significa que incluso en medio de crisis y caos, podemos descansar en el hecho de que tiene el control y que sus planes son perfectos. Aunque Dios es eterno y trascendente, también es un Dios personal. No es un ser distante, que solo observa el universo desde lejos. Él es el Dios que se acerca, que entra en la historia humana y que quiere una relación con nosotros. Esto es evidente en toda la Biblia, pero especialmente en el capítulo 1 de Juan, 14 versos, que dice: «La palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros». Jesucristo, la manifestación de Dios en la carne, vino al mundo para mostrarnos que el Dios eterno no solo creó tiempo y espacio, sino que también decidió entrar en ellos para salvarnos. Este es un poderoso recordatorio de que aunque Dios es infinito, se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. La eternidad de Dios también nos da una esperanza inquebrantable. En un mundo donde todo es temporal y está sujeto a cambios, el hecho de que Dios es eterno nos da seguridad. Él es el Alfa y Omega, el comienzo y el final. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Esto significa que no solo ha comenzado la historia, sino que también la concluirá de acuerdo con sus propósitos perfectos. Esta esperanza es especialmente importante cuando enfrentamos la muerte. Para nosotros, la vida se ve tan corta y frágil. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, 54 versos, Pablo afirma: «La muerte fue destruida por la victoria». Esta victoria es posible porque Dios es eterna y ofrece vida eterna a quienes creen en ellos. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: «Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, a pesar de que muere, vivirá». Saber que Dios es eterno requiere una respuesta de nuestra parte. No podemos permanecer indiferentes a esta verdad. En primer lugar, estamos llamados a adorar. Como Pablo declara en el capítulo 11 de Romanos, versículo 30, 6, «Porque Él, para Él y para Él son todas las cosas. Para Él sea gloria para siempre. Amén». La eternidad de Dios nos recuerda que es digno de toda nuestra devoción, alabanza y obediencia. En segundo lugar, estamos llamados a confiar. No importa lo que enfrentemos en la vida, podemos descansar en el hecho de que Dios tiene el control. En Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: «Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus caminos». Finalmente, estamos llamados a vivir con un propósito eterno. Si Dios es eterno y nos ofrece una vida eterna, necesitamos vivir a la luz de esta verdad. Esto significa invertir en cosas que tienen un valor eterno: nuestra relación con Dios, nuestra influencia en la vida de las personas que nos rodean y nuestra obediencia al llamado de Dios a nuestras vidas. El Dios eterno, eso siempre ha sido y siempre lo será. Nos es llamar. Él nos invita a encontrarnos con Él, a adorarlo y a vivir con Él para siempre. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: «He aquí, estoy en la puerta y tocando. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y vendré con él, y él conmigo». Esta es la invitación de un Dios que es más grande que el tiempo y el espacio, pero que ha elegido amar e incluirnos en su plano eterno. Dios siempre ha sido y siempre lo será. Él es el fundamento de todas las cosas, el principio y el fin, el Dios que creó todo y que lo sostiene todo. Conocer esto cambia nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vida y nuestra forma de relacionarnos con Él. Y ahora, la pregunta final: ¿cómo vas a responder al Dios eterno? Te invita a confiar, a adorarlo y a vivir a la luz de su eternidad. Que esta verdad te llene de esperanza, propósito y confianza. Después de todo,
No hay un lugar más seguro para estar que en manos del Dios que siempre ha sido y siempre lo estará.